vamos ahora a un tema que sigue preocupando a muchos e inquietando o irritando a otros, que es el tema de las antenas para telefonía móvil. Hay una colisión entre las expectativas e intereses de dos grupos poblacionales. Unos, los usuarios de telefonía celular, que consideran que el servicio es muy malo, que no se conecta adecuadamente, que la velocidad de internet es deficiente, etcétera, y las empresas sí dicen que esto es producto de que no hay el número de antenas suficientes, que el ratio de antenas con la población en el Perú es bajísimo. Y de otro, el temor de un sector también importante de la población respecto del impacto que estas antenas puedan tener en la salud. Cosa que, si bien no ha sido plenamente probada, subsiste como temor. El Ministerio de Transportes ha iniciado una campaña para convencer o sensibilizar a la opinión pública respecto de este tema, y vamos a conversar con Carlos Zúñiga, defensor del consumidor de la asociación Elegir, para saber cómo manejar un tema así, donde aparentemente hay dos intereses colectivos en colisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos Gracias días por la invitación. Bueno, el problema es que no son dos grupos que tienen propiamente intereses opuestos, sino que en el mismo grupo conviven estos dos intereses, y ese es el problema. La gente pide mejor servicio, mejor señal, mejor internet, mejor todo, y a la vez se oponen, digamos, basados en este miedo que se les ha ido inculcando, que han ido enterándose, contra la instalación de aquello que va a mejorar el servicio. O sea, ese es el problema de fondo en realidad, ¿no? Entonces, es importante resaltar y felicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque por fin haya hecho algo, ¿no? Claro, o sea, el problema en un montón de temas es que se desinforma muchísimo con fines políticos, electorales, etcétera, ¿no? Porque es más fácil alimentar el miedo que informar a la gente para que cambie su opinión. Y no hay campaña electoral municipal o regional donde los candidatos enarbolen el tema de que van a sacar las antenas o van a prohibir que las pongan. Claro, porque es más fácil, como decía, es más fácil alimentar este miedo, ¿no? Entonces, y el tema es relativamente complicado de explicar. De hecho, no es peligro, las antenas no son peligrosas, ese es el resumen ejecutivo, pero es difícil de explicar. Entonces, es importantísimo que una dependencia estatal, que el ministerio, haya sacado una campaña informativa para que los consumidores estén informados, porque finalmente es la manera en la que se toman decisiones responsables y la gente puede acceder a aquello que está pagando. Pero son dos temas. Uno, si es que son dañinas o no, y dos, si es que efectivamente la colocación de más antenas en el Perú sea la falta de antenas sea la causa de un servicio tan deficiente. Ya, eso no... De repente llenamos de antenas todo el país y sigue siendo tan malo el tema con la telefonía celular en específico no es, o sea, esta no es una excusa de las teleoperadoras, sino que es un tema que el Estado mismo ha entendido que es un problema. Y es un problema porque finalmente hay ciudades como Tokio, por ejemplo, que tienen 90.000 antenas en la ciudad, nomás. Solo en la ciudad. Solo en Tokio. Londres tiene más de 30.000 antenas solo en Londres, y nosotros tenemos en todo el país 12.000. Entonces, claro, evidentemente hay una disparidad, ¿no? Y ahí tenemos un problema realmente, porque finalmente, si hay un sismo, por ejemplo. Ya, pero esa falta de antenas en el Perú es única y exclusivamente a la resistencia, ¿sí? Única y exclusivamente. Ha salido una ley nueva, que se llama Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, que la idea es que facilite los procesos y haga todo más sencillo. La idea es que los municipios unifiquen sus TUPA y etcétera, y no lo hacen, y entonces eso bloquea el intento de instalación de antenas, y eso afecta directamente a los usuarios. O sea, el problema es que antes era tan complicado instalar antenas y era tan caro burocráticamente hablando que se iban instalando a poquitos. Entonces el ministerio comenzó a empujar para que haya facilidad de instalación. Y el problema es que, como decía al comienzo, el miedo es tan fácil de ir regando que finalmente los municipios, o de hecho las juntas vecinales, etcétera, bloquean estos intentos de instalación. Entonces, al final, los usuarios somos los que salimos perjudicados. Ahora, salió una norma reciente que fue aparentemente producto de la presión de los operadores, de las empresas que operan en el sector, pero luego de que salió promulgada, los mismos operadores decían que era un mamarracho, que no servía para nada. Mira, en realidad, como conversábamos el otro día con unos amigos, el problema es que a veces las cosas, claro, son malas, pues, ¿no? Pero no son tan malas como estábamos antes. Sí, tiene problemas, esta misma ley a la que nos referíamos tiene problemas, pero no es peor que como estábamos. Claro. O sea, ya está facilitando. Hay una mejoría. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, lo que hace es indicar de facilitar ciertos procesos a nivel municipal para que no haya tanta injerencia del municipio, claro, y no bloqueen, no hagan lo que pasa con, claro, por ejemplo, con el municipio de La Molina, que es un caso muy específico, en el cual ponen carteles para que la gente se desanime de instalar antenas en su casa como si fuese algo malo. Entonces,
Y no hay razón, realmente. Peor aún, en un distrito cuya dificultad topográfica haría necesario que haya más antenas que en otro. Efectivamente, ¿no? El problema es que la gente no entiende cómo funcionan las antenas. Piensa que es una suerte, pues, de foco de malignidad, claro, ¿no? Que se va emitiendo. Emiten radiación. Claro, y radiación es lisura. Entonces la gente le tiene miedo. Y el tema es que radiación es emisión de energía de cualquier fuente, ¿no? Un foco emite radiación, tu tele emite radiación y recibe radiación. El celular emite más a mí me impacta más la radiación de mi celular que el de la antena. Y ese es un tema que la gente tampoco entiende. Uno, si por ejemplo pone en contexto cómo funcionan las antenas, es como una conversación. El celular conversa con la antena y la antena conversa con el celular. Si tú alejas al celular de la antena, tú, por ejemplo, si yo estoy conversando contigo y yo me alejo de ti, tengo que gritarte más fuerte, ¿no es cierto? Claro. Y la antena tiene que gritar más fuerte también para escucharnos. Claro. Y así, mientras más nos vamos alejando, hay que gritar más. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre que tú tengas un teléfono y escuches una voz a que lo tengas lejos y escuches un griterío. Es lo mismo. Cuando tú hablas con una persona, o sea, estás hablando en un volumen bajo y si lo tienes más lejos, tienes que emitir la voz con mucha más fuerza. Lo mismo pasa con los teléfonos. O sea, con una antena lejana, la emisión de radiación del celular es mucho más fuerte porque tiene que compensar. Claro. Y entonces, más bien la gente, si le tiene miedo a la radiación... ¿Tan rápido las baterías en el Perú? Claro. Esa es efectivamente una de las grandes razones por las que se acaba la batería. Buscando señal. Es porque emite con más potencia la señal para poder llegar a la antena. Entonces, si la gente lo que quisiese realmente, si le tuviese miedo a la radiación, cosa que en verdad es infundado, pero digamos que le hacemos caso a la gente y todos tenemos miedo. Entonces lo que hacemos es pedir antenas más cerca para que la emisión del aparato que está más cercano a mí sea menor. Claro. Ahora, pero lo que pasa es que inclusive en ese sentido la campaña del MTC no ha enfocado el tema por ahí. No, de hecho... Debería decir, voy a hacer que los celulares emitan menos radiación porque producen daño, entonces voy a colocar más antenas. Pero es que no sería responsable realmente, porque, o sea, estarías tú alimentando el mismo miedo a la radiación como si fuese malo, ¿no? Claro, la gente... A ver, lo más gracioso es que todo esto empieza ¿en dónde? En San Isidro, supuestamente la zona con mayor nivel educativo y mayor nivel adquisitivo, producto de la coincidencia de algunas personas que les dio cáncer al cerebro en una zona determinada de San Isidro. Pero no, es que no empieza por ahí. De hecho, este tema de la radiación, no sé si tú te acuerdas hace 20 años, 25 años, cuando se pusieron de moda se empezaron a poner de moda los microondas, no pasaba de que te decían no abras la puerta porque va a escapar la radiación, claro, ¿no? Las embarazadas no podían ponerse cerca de microondas. Cerca de microondas, claro. Y era una suerte de central nuclear en chiquito. Y eso es lo que la gente pensaba, y este miedo a la radiación simplemente se ha ido diversificando, pues, ¿no? Porque ahora tenemos aparatos diferentes, más nuevos. Pero no es que nazca propiamente en San Isidro. Yo estuve justo en un conversatorio que hizo Indecopi, si no me equivoco, justo sobre este tema, y había una señora que trabajaba en un municipio y decía, bueno, nosotros no podemos instalar antenas porque por más que el alcalde entiende, nadie quiere. O sea, vamos y nos botan a nosotros a palazos. Entonces, no es San Isidro o Miraflores o La Molina, en algún momento que las antenas sean multipropósitos, o sea, que no venga Claro y pongas antena, que no venga Movistar pongas antena, que no venga Entel, no, sino que sea una sola antena, y que se coloquen ahí para facilitar, y lo otro que sean más chicas, en fin. Eran temas. Pero es un tema estético, digamos. O sea, eso es un tema de no llenar, por un tema estético, no llenar la ciudad de pedazos de fierro, ¿no? Finalmente la antena celular es ese plástico que parece una botella pintada de blanco que está colgada del tope del fierro. Claro. El fierro lo único que da es altura. Claro, pero hay otras ciudades, por ejemplo, en París las antenas están integradas en todos los monumentos arquitectónicos, están pegadas, son casi invisibles. Hay ciudades en Estados Unidos donde están obligadas a disfrazarse de árboles, por ejemplo. Entonces, ese es un tema estético y se puede resolver aparte. Lo que hay que hacer ahorita es combatir la desinformación, que ese es el gran problema que tenemos. Entonces, al final sufrimos todos los usuarios. ¿Se han hecho encuestas al respecto de cuánta gente realmente cree que la antena le produce cáncer? No, yo no tengo números. No. Debe ser alto, me imagino, ¿no? Supongo que el ministerio nos podrá ayudar con esa información. Tienen justo una página informativa que se llama antenasbuenaonda.com, claro, que tiene un montón de data bien interesante, incluyendo la cantidad de estudios. Frank Castillo, por ejemplo. Tan fácil es explicar como lo hace tu invitado y el Estado no lo puede hacer. Pucha. Que te contrate para guionista de la campaña. ¿Sabes? Bueno, igual es el tema buena onda, suena bien, digamos. Yo me temo que va a ser demasiado sofisticado para llegar a aterrizar el concepto. Sí, además hay otro tema bien importante, que es que el medio que están utilizando para llegar con el tema de antenas buena onda es viralizarlo a través de redes, y para llegar a redes tienes que tener señal, y para eso necesitas las antenas. Entonces es un círculo vicioso. Lo que debería suceder debería esto complementarse con campañas informativas localizadas en zonas donde efectivamente existe el problema.
¿Las antenas facilitarían solamente el tema de las llamadas celulares o también el flujo de internet? Dependiendo de dónde específicamente, porque hay sitios a donde llega solo y exclusivamente, justamente por el Perú es tan agreste, que llega solamente a través de antenas o de fibra óptica cuando se puede tender. Pero claro, tienes internet en algunos sitios, tienes voz, tienes el tema del sistema de emergencias que funciona a través de celdas celulares. No, además me imagino, si la gente le odia las antenas, que odie también ¿para qué van a los lugares que tienen wifi? Y ese es un tema también de inconsecuencia. ¿Deberían creer que le va a dar radiación? Claro, hay gente que felicita que los municipios pongan wifi, claro. ¿no? O los edificios donde todas las casas tienen wifi, pero dicen, oye, mira, nos han dado la posibilidad de poner una antena, y todo el mundo grita, no, nos vamos a morir. Y el wifi, para tenerlo en cuenta, es mucho más potente que la antena celular. Lo que te cae a ti el wifi y tú lo tienes en tu casa. Y eso es, aunque de miedo, es radiación también. Los focos que tienes en tu techo son emisores de radiación también. Entonces, es un tema de dejar el prejuicio y el miedo y el cuento y empezar a entender de que de todas las ondas que te pueden caer encima, la menos potente, claro. Son inocuas en verdad, pero la de menor potencia es la de celular. La razón por la cual uno va por la calle y se corta la señal es esa. Eso, claro, porque está el teléfono... En una zona donde hay un vacío, un hueco negro. Claro, el teléfono anda agarrándose como un monito en los árboles, claro, de red a red. Entonces, cuando no hay árbol, se cae. Es igualito que un mono. Así funciona la señal. Ahora, y el porcentaje del territorio nacional conectado también es mínimo, ¿no? Sí, bueno, pero eso también saliendo es un tema... un poquito nomás de Lima y subiendo un poco para la sierra, ¡pum!, se va la señal. Ese es un conjunto de factores, en verdad. O sea, ahí sí tenemos el tema de que hay que invertir, y ahí hablamos le pedimos a las operadoras que en realidad inviertan más en infraestructura, pero eso tiene que venir acompañado de facilidades que dé el Estado para la inversión en infraestructura, o sea, para poner las antenas. Claro. Y eso depende de que no andemos creyendo cosas extrañas, pues, ¿no? En el último año hay la erección la instalación de antenas es mínima. Sí, pero bueno, o sea, la idea es que eso se empiece, pero la idea es que eso se empiece a cambiar. Por eso es que dentro de este músculo que el Estado se ha trazado este año, que es de aumentar la conectividad, uno de los pilares principales es justamente el promover la instalación de antenas. A ver, el público quiere participar. Buenos días. Sebastián Rivera, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Acá saludando a los invitados también y decirle, pues, llevándolo al tema político, pues solo las antenas salvarán al Perú. No creo que sea así. Dos puntos concretos, a ver si me lo puede responder. Número uno, ¿qué hay de este problema que estamos previniendo a un posible sismo de grado 8 o 9? Estos armatostes de 20 o 30 metros de alto están asentados sobre casas antiguas de más de 50, 60 años, y muchos sin licencia municipal, sin licencia de inspección de obras. Esto se pone siniestro en cualquier casa y cae un terremoto si cae a los vecinos. Nadie se fija en esto. Número dos, podrían dar los funcionarios, o su invitado para empezar, todos los funcionarios de las operadoras, en sus casas o de sus vecinos, instalar una de estas antenas, a ver qué le va a parecer tener este armatoste a su lado y con eso salir en un programa de televisión diciendo, mire, yo he puesto una antena o he puesto que se ponga una antena en mi casa, en el techo de mi casa o en el departamento del costado y no me pasa nada, no tengo miedo que a mis hijos le pase nada. Entonces todos seguiríamos ejemplos, pero que no deben predicar con el ejemplo y no exponernos a una posible, ¿no?, daño físico por un terremoto o por las ondas que aún no se ha demostrado, pero podría ser. Ok, gracias por llamarnos. Hola, buenos días, Radio Exitosa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto de escucharte también y saludos a la persona que estás entrevistando. Una consulta, a ver, ¿qué posibilidades hay, ya que cada empresa que hoy en día, ya que anda en el Perú, en Lima, en provincias, etcétera, y lógicamente vaya pues que es un negocio pero increíble, porque el negocio con internet hacen pues, imagínate, por 2 megas, 3, 4, 8, 10, y los celulares que hoy día las señales están hasta, bueno, lamentablemente se cortan, no hay señal. ¿Qué posibilidades hay, ya que ha pasado buena cantidad de años, que podamos utilizar una señal satelital? ¿Por qué ya las antenas? Mire, ya que se previene, o bueno, se dice, lógicamente que en cualquier momento puede acontecer un terremoto de 8 grados, 9 grados, bueno, creo, ¿no? Entonces, con 9 grados ya Lima ha quedado demostrado hace 7 años, cuando hubo el terremoto en Pisco, y aquel Lima también, que llegó casi prácticamente 8, nos hemos quedado incomunicados totalmente. Entonces yo creo que tengamos una conciencia a ver
¿qué posibilidades hay de ser una señal satelital, no? Ok, gracias por la inquietud. Agrego un par de los oyentes en las redes. Jonathan Pinzán dice, ofrezco mi casa para que pongan antena. Jamás tengo señal dentro de ella, pero Jorge escribe, mi vecina, ¿cómo es la delincuencia, no? Mi vecina permitió una antena y al toque le mandaron una carta extorsionadora pidiéndole gran parte del alquiler del techo. En fin, eso ya es un tema colateral. Claro. Colateral. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre el tema de infraestructura en caso de sismo, si no es segura, no podemos prohibir la instalación de antenas porque hay unas cuantas que han sido instaladas de manera irregular. Lo que hay que hacer es controlar que no se instalen de manera irregular. Claro. O sea, no en casas que se puedan derruir. Hay que estudiar. La nueva ley, la que facilita, igual exige que haya un estudio que demuestre que la antena va a aguantar ahí en caso de sismo, etcétera. Finalmente, debería aguantar, me imagino, ¿no? Una antena Sí, claro. O sea, pero agarras una casa en el centro de Lima, en el techo de una casa. No, si se cae la casa, se cae con todo. Antena, claro. Y puede caer a un costado. Y en verdad es... Más miedo le tengo yo a las grúas, dicho sea de paso. Esas grúas, esas gigantescas de 10 pisos, yo no creo que aguanten un terremoto. No, pero en fin. De hecho, no sé cómo se sostienen. Además, me da un montón de curiosidad. Por puro peso. Entonces, si se mueven un poquito, yo creo que... Bueno. Y eso conecta justo con la última pregunta, que es con el tema de uso de Internet satelital. El costo de implementación de Internet satelital es mucho más alto. Actualmente existen alternativas, pero son alternativas empresariales justamente derivadas del costo. Eso no implica que nosotros entonces debamos decir, bueno, como es caro, entonces que haya el sismo, pues si no nos comunicamos. Las antenas cumplen justamente ese rol y la falta de antenas justamente es la que impide de que tengamos suficientes celdas para soportar esta sobrecarga en momento de crisis, ¿no? Y finalmente, bueno, con el respecto al... El tema satelital, que es lo que un poco le entendí al oyente, él parecía creer que si hay un satélite ya no hace falta antena. Claro, y no es así. Claro, tendríamos que tener que tener la disponibilidad satelital. Además, instalado sobre el Perú. Que es una infraestructura adicional, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en un tema, hacer un análisis costo-beneficio y darnos cuenta que la antena es lo que nosotros necesitamos. Pues lo necesitamos. No es lo único que necesitaremos, como decía uno de las personas que está escuchando, sino que es parte de un paquete de soluciones. Esta nos ayuda a integrarnos, a estar más seguros, a estar comunicados y a recibir el servicio que estamos pagando. Aquí nomás en la región el ratio de antenas por ciudad es mucho mayor que la de Lima o el Perú. ¿En dónde? En países de la región. Sí, de hecho... Buenos Aires, Santiago. Sin ir muy lejos, Buenos Aires y Santiago tienen más antenas. Tengo acá los números. Pero tienen Chile, que es el que nos sigue, tienen más del doble de antenas. Más del doble. Ajá, solamente en Santiago, ¿no? Entonces, de hecho, hay una diferencia. Claro. No, yo creo que lo bueno es que el servicio es tan malo que ya la gente empieza a tomar conciencia de qué tomar acciones. Y ojalá a partir de eso entienda que las antenas pues son un beneficio, ¿no? Que sea una manera, por lo menos que eso les sirva como una motivación para informarse sobre la inocuidad de la señal de los celulares. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Carlos Zúñiga, defensor del consumidor de la asociación Elegir.